Cristo Jesús, Señor nuestro, para siempre. Yo quisiera, hermano, antes de entrar de lleno a la palabra, decirles lo siguiente: hacer una introspectiva, una retrospectiva, un retroalimento o retroalimentación del último mensaje. El mensaje se llama el Israel terrenal y el Israel espiritual. La Biblia menciona que hay un nuevo Israel, un nuevo ente espiritual que es reconocido delante de las potestades. Nadie puede solo decir yo pertenezco a dónde, hermanos. Y ahorita mismo, mientras yo predico, hay gente convirtiéndose. No fue a una iglesia, no irá a una iglesia, no le va a dar tiempo de ir a una iglesia y es genuina y totalmente converso. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Hay una entidad, una matriz espiritual que puede contener ovejitas, darlas a luz, mantenerlas. Ese es el mundo de Dios. Que como decían los demonios, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, mas a ustedes no les conocemos. Entonces debemos ser parte de la obra de Dios en la iglesia de Jesucristo, que no es únicamente una organización, porque las organizaciones matan a los organismos. Se lo voy a repetir: las organizaciones matan a los organismos. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme con mucho gusto. La gente, cuando empieza un movimiento a crecer, pronto lo quieren cooptar, pronto lo quieren manipular, pronto quieren ser ellos los que gobiernen, los que prediquen, los que hagan todo, hermano. Entonces, lo que resultan haciendo es enojando al Espíritu Santo de Dios, y aquella que era una obra tan hermosa, ahora pasó a ser una organización, de la cual poco a poco se van alejando de Dios y ya la presencia del Señor no está. De tal manera que la Biblia dice: tú que dices que tienes nombre, que vives, yo te digo que eres pobre, cuitado, miserable y desnudo. Entonces ya solo nos quedamos con el nombre de que vivimos, pero ya nos quedamos sin la vida de Dios. Entonces yo vuelvo por un momento, hermanos. Si el rey David, que para nosotros sí es un parangón, si el rey David, hermano de mi corazón, es tipo, sombra, arquetipo de Jesús, entonces tenemos que entender que si el Señor dijo que todo lo que vivió el cuerpo físico lo va a vivir el cuerpo místico, pues pongámosle atención al cuerpo místico, físico, pongámosle atención a Israel también, que es el reloj de Dios. Entonces, hermano, escuche, decíamos en pocas palabras que el pueblo de Dios, Israel, como lo dice, lo versa el capítulo 1 del libro de José, en donde el Señor le da a Israel la comarca, los linderos, las delimitaciones que están dadas para ellos como país. Es Dios diciéndole: fuera de estas fronteras yo no me responsabilizo, pero dentro de estas fronteras nadie te podrá afrentar jamás. Tanto es que acabamos de ver, hermano, en el Domo de Hierro, que casi 9,000 catiushkas fueron tirados a Israel, y creo que al final solo lograron vencer ese domo de hierro, como 6 u 8 misiles que tiró Palestina. Entonces, ¿qué ocurre? El Señor se comprometió a cuidar a Israel dentro del territorio. Fuera del territorio están vulnerables. Usted no crea que va a haber un solo judío en Cisjordania, en Palestina, porque lo matan, pero en Israel Él manda, hermano. Él es amo, rey y señor. Entonces hacíamos la conversión espiritual de lo que la Biblia nos llama a entender de por qué esto ocurre. Entonces decíamos que si Dios le dijo hasta el mar, si le dijo hasta donde se pierden tus ojos en el desierto, si el Señor le dijo cuáles eran los límites por el río Jordán, entonces debemos de mantenernos dentro de él. En pocas palabras dijimos que eso es lo que nosotros conocemos como la voluntad de Dios. Estar en la voluntad de Dios es estar en los linderos dentro del terreno de Dios, por cuanto la palabra del Señor dice, escúcheme, oveja, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Nos pasaron de un reino a otro reino, del reino de las tinieblas, gobernado por Satanás
y todas las Pléyades caídas al reino de la luz admirable, gobernado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, y toda una corte celestial poderosa, hermano. Entonces, sí nos trasladaron a un lugar geográfico que existe, únicamente que nosotros no podemos percibirlo, que nosotros, hermano de mi corazón, andamos a tientas. Por eso está escrito en la palabra oveja del Señor, que en parte predicamos y en parte profetizamos, porque ahorita todo es en parte. Esta tierra no se hizo para tener la plenitud a todo el tiempo. La plenitud la tenemos por momentos, por épocas, por visitaciones, porque nos dejamos, porque Dios quiere mostrarnos algo. Pero la realidad es que en el detalle general, esta es una tierra moribunda, un lugar de mucha prueba, de mucho llanto, dolor, hermano precioso, como en esta hora nos une, nos aglomera, nos aglutina esta enfermedad de carácter mundial, hermano, que ha traído tanta desdicha, tanto lloro, quiebra, dolor a los hogares de millones de personas. Y al que no lo enfermó el virus, lo enfermó el susto, el miedo, hermano precioso, la diabetes, no sé qué más cosas. Pero en ese orden de idea, hacíamos la mención gloriosa, hermano de mi corazón, que nosotros somos igual. Nosotros sí tenemos un lindero para estar, y poníamos el ejemplo de una ovejita que él es un ingeniero, hermano, químico, acabado de graduar, no conseguía trabajo y le da trabajo la licorera del país. Y lo peor, hermano, con aquel sueldo tan jugoso, él joven, matrimonio joven, ¿qué hacía? Pues lo aceptó, pero no duró ni un año, hermano, porque su espíritu no lo dejaba en paz, toda vez que ahí se hacen las bebidas espirituosas, aguas vivas, de las cuales anoche veíamos como un muchacho se estrelló en un poste de la luz eléctrica y el motor del carro salió expedido como a 50 metros, producto de lo etílico, producto de la embriaguez que este chico llevaba en su sangre, misma que lo sacó de la realidad, y él terminó con su vida siendo un jovencito todavía. Entonces él se retiró de esa empresa, hermano, y empezó una prosperidad de la que Dios quería. Entonces yo te pregunto algo, aquí la pregunta es entonces, ¿tú estás dentro de los linderos de Dios? En otras palabras, el lindero de Dios es la voluntad de Dios. Y decíamos que para saber si algo es dentro de las fronteras de Israel adentro, la mejor manera que tenemos es sentir paz. Señor, ¿voy o no voy a tal lugar? Y sentimos paz. Señor, ¿recibo o no tal y tal trabajo? La paz. Señor, haré tal y tal cosa, la paz. Si hay intranquilidad, porque la Biblia dice que la bendición de Dios no entristece y añade con ella bendición. Entonces, si hay tristeza, apocamiento, depresión, dolor, no te metas a donde Dios mismo te está apartando. Ahora, hermano, escúcheme, porque aquí es donde yo, delante del Señor, quiero entrar en esta hora en total conocimiento de causa. Vea, hermano, si el rey David es nuestro ejemplo, porque con David se consolidó el gobierno. David llegó a matar 5 gigantes junto con sus hombres. Hermano precioso, si David mató para ser llamado al pueblo de Israel un paladín llamado Goliat, hermano de mi corazón, ¿qué no hubiera podido conquistar David? Hermano, por favor, escúcheme, esta tierra ha tenido cantidad, hermano precioso, de imperios como el Medo-Persa, imperios, hermano precioso, como el babilónico, tan famoso, que gobernó en toda la tierra conocida. No hubo quien en sus días le pudiera hacer frente, y pasaron 5 reinados, usando uso de esa plataforma. Se cambiaban, pero la plataforma la seguían usando. Entonces pusimos el ejemplo, hermano, de la nación del norte, que la nación del norte todos están usando su plataforma. Para allá emigran nuestros hermanos, para allá emigran las grandes locaciones económicas, para allá el que triunfa allá triunfa en todas partes. Entonces usan su plataforma y se van, o se llevan sus bienes, sus capitales. Y hemos dicho, ovejas del Señor, que los enemigos de ese país van detrás de la plataforma de esos santos varones, hermano, que ellos van a quebrar la economía, el socialismo, hermano, que se está fundamentando ahí.
el socialismo que está enraizándose cada vez más en ese país, lo que quiere es la riqueza de ese país, lo que quiere es la plataforma de ese país, pero no quiere, hermano, el capitalismo de ese país. Entonces yo quiero testificarles lo siguiente, y aquí entro plenamente en conocimiento de causa. Si el rey David era un hombre imparable, si el rey David, como decían los cánticos en Israel, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces, si Israel cantó ese cántico, ¿por qué? Porque este hombre Goliat valía por 10,000. Y la mano del rey David, que era pequeño, gracioso, frágil en teoría, pero era un gibor de Dios en el campo de batalla, hermano, indetenible, poderoso guerrero, hermano. Entonces mi pregunta es esta para ustedes, para el pleno, para todos los que me oyen. Si David era un hombre tan poderoso como lo fue, y todos lo sabemos, ¿por qué David no hizo un imperio? ¿Nunca se ha puesto usted a pensar en eso? Honestamente, nunca se ha puesto a pensar por qué David no, hermano, invadió Moab, por qué no invadió a Siria, por qué no invadió a Egipto, por qué no invadió a todo el alrededor si tenían a David como rey. Nunca perdió una batalla, hermano. Y todos los países solo crecían y a ser expansionistas. Pero entonces tenemos que sacar para nosotros, porque si él es el Israel de Dios, el terreno, y nosotros el Israel de Dios, entonces nos parecemos, de tal cuenta que la Biblia dice que en el Antiguo Testamento todo eso pasó como sombra para nosotros, y que toda la Biblia es apta, hermano precioso, para corregir. Toda la palabra del Señor es apta para enseñar. Aún el Antiguo Testamento, que el Dios lo abrogó por cuanto él vino a cumplirlo, lo cumplió y puso su Nuevo Testamento él. Entonces yo le pregunto algo, oiga, qué tremendo, porque en los días del Señor varias veces los judíos quisieron hacer a Jesús rey sobre ellos. ¿Cuántos saben eso, hermano? ¿Cuántos pueden testificar diciendo, yo me acuerdo pues cabalmente que sus hermanos querían volverlo rey, ponerlo por rey sobre ellos? ¿Y por qué el Señor se les escapaba? ¿Por qué huía? Porque Él les decía, el tiempo de ustedes es todo el tiempo, pero mi tiempo no ha llegado. Cuando los papás quisieron regañarlo porque él se perdió durante 3 días en el templo, hermano, él les dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Entonces hay que entender que si estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su luz admirable, es que hay otro reino paralelo. Nosotros estamos ahora caminando en una tierra allanada, aleluya, que Jesús compró con su sangre, que compró con su obediencia, que compró con santidad, aleluya, que compró con el poder de la gloria de su resurrección. Y ese es el terreno que hoy en día ocupa la iglesia de Jesucristo, la nueva Israel o Israel espiritual. Entonces aquí cabría la pregunta, hermano, si usted se va a cambiar de trabajo, ¿solo se cambia o pide dirección? Hermano, le pregunto algo, si a usted le ofrecieran un trabajo en un centro, hermano, que definitivamente recluta personas para hacer cosas malas, vejámenes, negocios de dudosa reputación, casas cerradas, yo no sé el negocio que usted quiera, ¿será que hay permiso de ir a ese lugar? ¿Será, hermano, de mi corazón que llega hasta ahí los linderos de Israel, de su Israel, o no? ¿Verdad que no, hermano? Por eso nosotros debemos de preguntar aquello que es la voluntad de Dios como lo que no es la voluntad de Dios, para permanecer dentro de las fronteras del Israel de Dios, porque si nos salimos, la Biblia dice que el que aportilla, hermano precioso, su vallado, lo morderá la serpiente. O sea que dentro de tu portillo, dentro de tu terreno, tú eres intocable. Dios se compromete por ti, porque está escrito en el capítulo 1 del libro de Josué, nadie te podrá afrentar. Entonces, ¿qué indica eso? Que dentro de la voluntad de Dios somos, hermano precioso, infranqueables. Somos totalmente blindados por el poder de la unción de Jesucristo. Pero sálgase usted de ahí, saque la cabeza de ahí. Ejemplos con gusto. Jonás, el santo
santo evangelista, profeta de Dios, que fue enviado a Nínive. ¿Y qué hizo el profeta de Dios, hermano? ¿Se fue a Nínive? No, ¿verdad que no? Él agarró un barco que iba rumbo de Tarsis. ¿Y qué significa eso? Que él se salió de los linderos de Israel. Ese se salió literalmente de Israel. Él agarró un barco a Tarsis, de donde después Dios iba a levantar un santo profeta, pero un santo apóstol, pero eso es otra prédica que no quiero dar hoy. Ahora escúcheme, oveja del Señor. Jonás se salió de la voluntad de Dios y se salió de Israel, y mire cómo le fue. Entonces yo le pregunto a usted, ¿no se acuerdan nuestras mamás? Ese tu amigo no me gusta, esa tu amiga no me gusta. Ya empieza mi mamá. Como vos no fuiste feliz, no querés que yo sea feliz. Como a vos te fue como en feria, vos pensás, no, hermano, y a los días el tiempo le daba la razón a nuestra amada madre, que tiene un sexto sentido, si es que los humanos tenemos 5, porque ahora hay mucha controversia científica en que son más o que son menos. Lo cierto es que ellas traen un sentido extra, el sentido de la apreciación, hermano, el sentido del preconocimiento. Entonces, yo vuelvo con usted. ¿Por qué el rey David no volvió a Israel un imperio? Por favor, contéstemelo ahí, hermano, en el canal, en la bandeja de esta preciosa plataforma como lo es Facebook. Le voy a testificar. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Se recuerda que Pablo dice, 2 veces he querido ir a Asia, mas he sido estorbado por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? El gran hombre de Dios, el que vio a Jesús, que se le presentó con una luz como de mediodía y que quedó ciego, y que vino alguien más a orar por él y que de sus ojos cayeron escamas y recibió la vista, y Dios lo levantó y empezó a predicar la palabra del Señor con guianza. La voz de Dios era audible a él. Pues ese hombre se equivocó y él quería ir a Asia, y el Espíritu Santo se lo impedía, hasta que en sueños un varón macedonio le dijo, pasa con nosotros. Entendió que no era para allá, sino era para acá. Y eso nos ha pasado a todos. Le pasó a Samuel, se equivocó 7 veces, y cuando vio a David, seguro lo menospreció, se equivocó 8 veces. Y hasta que Dios le habló, este es mi rey, este es David, sobre el cual yo tengo la santa unción del Espíritu Santo, que ha de hacer libre a todo mi pueblo, a los oprimidos del diablo. Porque Jesús dijo, vengan a mí los que estáis oprimidos del diablo, echen sobre mí vuestras cargas, porque ligero es mi yugo y fácil mi carga. Jesucristo lo dijo. Entonces, ¿por qué Jesús no se volvió rey? Correcto. Nos está respondiendo nuestro hermano José del negocio de antigüedades. Si usted quiere alguna antigüedad o tiene alguna y quiere venderla, a mi hermano José Reyes se dedica a eso. ¿Qué dice él? Porque él tenía linderos. Correcto. Él no pasaba esos linderos. Ahora escuche, por situaciones especiales Dios rompe los linderos, sí, pero es por tiempos. Cuando quisieron matar a Jesús, porque estaban matando a todos los niños de 0 a 2 años, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con José y María? No, Dios nos va a guardar y aquí nos quedamos. No, la Biblia dice, y siendo anunciado por ángeles que tomaran al niño y se fueran, por cuanto Herodes quería matarlos, se fueron a Egipto, para que se cumpliese lo que está escrito, de Egipto te llamé. Hermano, él se fue a Egipto por un tiempo, pero volvió. Y aquí es donde yo le decía del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, la Biblia enseña que él sabía hacer carpas, que él sabía montar carpas, lo cual era famoso hasta el día de hoy en los desiertos. Armar y desarmar carpas tiene una lógica, tiene una enseñanza, por lo cual decíamos que el padre de Pablo seguramente fue un hombre que tuvo una industria de hacer carpas, porque tal el sacerdote, tal el pueblo. El padre de Jesús era carpintero. Nunca en la Biblia
Biblia se dice que Jesús era carpintero. ¿Cómo lo sabemos? Por omisión entendemos que si José era carpintero, pues era lógico que el hijo sacara las virtudes seculares de su hijo, de su padre. Entonces escuche, ¿por qué cuando quisieron ponerlo rey Jesús no quería? Porque no era su tiempo. Ahí se iba a salir él de la voluntad de Dios. Pablo, como no había dinero para mantenerlo, aleluya, no habían diezmos, y el que tenía los diezmos escondía la mano, alabe a Jehová y disimule. Entonces Pablo dice: yo no quise ser carga para vosotros, de tal manera que trabajó con sus propias manos haciendo lo que era bueno, y el oficio que él tenía, aparte era su profesión, el oficio que él tenía era de hacer carpas, y se puso a trabajar. Pero eso fue un tiempo, hermano, y luego regresó. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso, ovejas del Señor, Dios nos da tiempos. Dios te permite tener un negocio por un tiempo, y de repente se acaba el negocio. Dios te dice que algo se va a terminar. Dios te dice que va a terminar tal situación. Por eso la nube de Israel se levantaba, arreglaban todo abajo, guardaban todas sus cosas y se iban hacia donde la nube se movía, porque Dios no es un Dios estático. Dios no es un Dios que se detenga. Ayer funcionó de una forma, aleluya, pero Él va a funcionar hoy de otra y mañana de otra, porque está escrito: nuevas son sus misericordias cada mañana. La Biblia, aleluya, dice que Dios obra por senderos misteriosos, por caminos que a ti te parecen veredas raras. Él obra y Él sendas hace donde tú y yo pensamos que no hay. Ese es el Dios todo magnífico, todo potente que tenemos los hijos del Señor. Y entonces, óigame, oveja, ya a ti lo que te funcionó ayer no te funciona hoy. Gloria a Dios. Tuviste un muy buen amigo, tu mejor buen amigo, y ahora ya no funciona. Se movió la nube de ahí, tu lindero se movió, porque la Jerusalén espiritual se mueve, tiene vida, hermano, aleluya. Ella se mueve. Por eso la Biblia dice: seguir pues la paz y la santidad. Dice seguirla, porque la paz a veces está en alejarte de tu familia. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quieres? ¿Seguir con tu familia y aquellos grandes líos, o sigues la paz, que por un tiempo es distanciarte de los tuyos? Seguir la paz, hermano, a veces es renunciar a un trabajo por causa de la paz tuya, de tu salud, del beneficio de tu casa, que ya no duermes, que aquello lejos de, porque la Biblia dice que el hombre se goce en su trabajo, y ya tu trabajo te descarga, te es por tristeza, pues no, hermano, sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque éstas se mueven. A veces la paz está en un trabajo y a veces se mueve a otro. Hermano de mi corazón, tenemos que entender que Israel tiene linderos, tiene fronteras, que dentro de sus fronteras estamos guardados, pero una vez nos salimos, nos regresan las fronteras, las tormentas, como fue en el caso de Jonás, que hasta que lo echaron de la barca, de la seguridad de la estructura, se calmó el mar y el pez se lo tragó y lo llevó a donde Dios finalmente quería llevarlo. Pero hay más. El Señor Jesús le dijo a Pedro: tú ahora vas a donde tú quieres, Pedro, mas cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras ir. O sea que la voluntad perfecta de Dios no siempre es agradable. La voluntad de Dios, nuestra alma no la quiere, hermano. Nuestra alma lo que quiere es dormirse. Nuestra alma lo que quiere es ser millonaria. Nuestra alma lo que quiere es ser famosa. Nuestra alma lo que quiere es que la reconozcan, que la aplaudan, que le den vítores, fanfarrias. Pero eso lo único que va a hacer es acrecentar áreas de orgullo, áreas de nepotismo, áreas, hermano, de insolencia, áreas que Dios ha ido destruyendo con el paso de los tiempos, hermano de mi corazón. Oh, gloria a Dios, siento el poder de Dios, y por eso sé que me oyes en esta hora, que te has frustrado tocando y tocando una puerta. Deja tocarla, espérate, continúa, y a su tiempo Dios te va a abrir una puerta, o esa puerta, y cuando Él la abra, nadie la va a poder cerrar. Él mismo lo dijo así. Y hermano, Jesús no dejó que lo llevaran a ponerlo por rey, porque le hubiesen cambiado, hermano de mi corazón,
la realidad y esencia para cual él había venido. Tanto es que sobre su cruz pusieron Yeshua enostrimelech hailehudim, pusieron este es Jesús, el rey de los judíos, porque esa fue, hermano, la coartada con la cual fue llevado a la cruz, que él estaba, hermano, poniéndose en contra de la autoridad terrena, y él mismo dijo al César lo que es del César, como quien dice, ustedes están bajo dominio del imperio romano por desobedientes, pero allí está uno pagando para salir, hermano, del imperio de las tarjetas de crédito, aleluya, para salir del imperio, hermano, de la enfermedad, de la tristeza, de la escasez. Todo eso nos sirve para que anhelemos la libertad, y el día que nos sea concedida, ya no la perdamos. Ya no le entregues tu libertad financiera a una tarjeta, hermano, que de veras ellos no tienen misericordia. Tú y yo solo somos un cheque en blanco, hermano. Pero yo vuelvo en esta hora. Entonces Israel no se volvió una grande, hermano, un tetrarca, no se volvió, hermano, un imperio, porque Israel hubiese perdido la esencia y integridad de la que Dios le estaba llenando. Si Israel se hubiera permanecido fiel, si Israel cuando Cristo vino le hubiesen reconocido, Dios hubiera quebrado el yugo de Roma, que en el año 70 y en adelante empezó a ver cómo empezaba a desquebrajarse según fue el tiempo que le fue dado gobernar sobre la tierra, hasta que el imperio romano se partió en cuatro y poco a poco se diluyó y vino otro tipo de gobierno a manera de imperio. Entonces, ¿qué era lo que Israel, Dios le quería decir? Si ustedes que son 12 tribus, si ustedes que son 12 hermanos, no pueden vivir en paz unos con otros, no pueden vivir en armonía, ¿para qué quieren conquistar más pueblos? La Biblia dice, de nada le sirve al hombre conquistar todos los reinos de la tierra si pierde su alma. Entonces, ¿qué te está diciendo el Señor? Lo que decían nuestros abuelos decían que el que mucho abarca, poco aprieta. Se lo repito, el que mucho abarca, poco aprieta, hermano. Mejor es lo poco del justo, mejor es lo poco del justo que los banquetes del impío con rencilla, con enojo, hermano. Entonces yo vuelvo con usted en esta hora, oveja que me oyes. ¿De qué te va a servir una gran casa, hermano? Si estás excediendo, hermano, por favor, si vas a firmar algún contrato, espera y escúchame. Si sale de tu presupuesto, o si te deja muy ajustado y tú dices, no, tengo que tener fe, Dios me va a ayudar, cuidado, porque podría ser una trampa del diablo. Y si tu salud está en juego, por amor a tus hijos, por amor a tu esposa, por amor a tus padres, por amor a ti mismo, no te metas en aquello que te va a salir, hermano. Decía mi abuela, sale más caro el caldo que los frijoles. Alguien que diga amén en esta hora. Y entonces, hermano, yo regreso en esta hora a testificarle lo siguiente. Entonces, al día de hoy quiero decirle algo. Israel, entre todo el mundo donde hay judíos, creo que llega a 10 millones de judíos por todos. Son 5 o 6 los que están en el Israel de allá y no más. Hitler mató 6 millones de judíos, las guerras los han diezmado, hermano, hasta quedarse un puchito, como decimos en Guatemala, pocos, y de ahí vuelven a crecer. Entonces yo le digo algo, mire, escúcheme, por favor, présteme sus sentidos. Si según la Biblia, usted y yo lo creemos, el pueblo que va a gobernar la tierra es Israel, porque ¿cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que según la Biblia en el milenio, Israel va a gobernar la tierra? Que David va a volver, hermano, en el milenio y los 12 apóstoles son los que van a gobernar con él. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces mi pregunta es, si Israel va a gobernar la tierra, ¿por qué son tan pocos? ¿Por qué han sido tan pocos? Es más, le quiero preguntar algo. Si Israel, que así es el que va a gobernar
hermano, entonces usted entiende por qué los enemigos se han levantado para destruirlo. ¿Por qué Hitler, hermano, si había tantos pueblos, escogió la etnia judía, la etnia hebrea, se endemonió? Lógico, era Satanás deteniendo al país que él sabe que va a gobernar la tierra. Por eso, hermano, allá en Cracovia, allá en Treblinka, allá en Auschwitz, hermano, donde estaban los crematorios, hermano, en Polonia, en Alemania, donde quemaron millones de hebreos. ¿Por qué? ¿Cuál era el odio? Para querer extinguir a ese pueblo. Ese mismo odio, que el Señor lo reprenda y lo ate con cadenas, tiene Satanás en contra de la iglesia. De hecho, le quiero mencionar que hoy por hoy la organización que aglomera a todos los países, sí sabe de quién estoy hablando, ¿verdad? Si usted la sabe, ponga el nombre ahí para que los demás que están viendo tengan claro quién es. Esa organización que la Biblia le llama la bestia. Así le llama la Biblia, hermano, porque se volvió un organismo, hermano, que es político, un organismo que es el que se dedicó a ver el tema de las vacunas. Es un organismo que se dedicó a formar protocolos y que ordenaban el principio que los médicos no hicieran necropsias, autopsias. Ya pusieron por ahí, afirmativo, ese es la bestia, que la Biblia le llama una bestia. Hermano precioso, escúcheme, qué delicado. Esa organización sabe qué dice de nosotros, que deben de destruirnos. Eso es lo que dice. ¿Sabe qué dice el comunismo? El comunismo, el social comunismo, pero el genuino. Dice que la religión es el opio de las naciones. Dice que solo el pueblo salva al pueblo. Eso es lo que ellos dicen, hermano. En mi país, en el tiempo de la guerrilla, los pastores fuimos objetivos de guerra. La guerrilla mató cantidad de pastores, que el Señor los reprenda. Pero a los de la competencia no les pasaba nada. Fíjese, hermano, alabe a Jehová y disimule. Usted no es de la competencia, ¿va? De hecho, ahí se guardaban las armas. En esas áreas religiosas eran buzones guerrilleros. Pero hermano, escúcheme, ¿por qué el odio en contra de la iglesia? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué poner como ley el aborto? ¿Por qué poner como ley que se hayan matrimonios igualitarios? Ovejas del Señor, ¿por qué, hermanos míos? Porque el tema es que la Biblia dice que el anticristo se levanta contra todo lo que se llame Dios. Ahora quieren oficializar una sola religión. Ahora quieren solamente un dogma, porque ellos dicen muchos caminos, un solo Dios. Ahora ellos quieren un solo camino y lo van a lograr. Eso es lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. Una sola moneda, una sola religión o un solo Dios y una sola ley o carta magna con un solo presidente, que no es nada más y nada menos que el unigénito hijo de Satanás. Ese es el anticristo. Si usted no lo sabía, hermano, ese personaje que él se convierte en ángel de luz, así dice la Biblia, ¿o no, ovejas? O sea, él transforma la materia, porque la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, tiene preeminencia el espíritu sobre la materia. Por eso hay brujos, hermano, que transforman la materia. Por eso hay santos varones de Dios que transforman, hermanos, tumores malignos en cuerpos sanos, porque son gente muy espiritual, que tienen dones de sanidad, de profecía, don de discernimiento, hermano, para ver cosas que el ojo no vio y corazón de hombre nunca le ha subido, y esas se las da Jesucristo para hacer tremendas obras. Entonces él se va a oponer a todo lo que se llama Dios, y esa organización va liderando ese efecto. Y miren, ovejas, nunca se le olvide que el día de hoy el Espíritu Santo, en el día 10 del mes de junio, le habló que esto, hermano, de la vacunación es un ensayo, que esto de la vacunación no es la marca del enemigo, hermano, no lo es. Esto es universal y es de manera voluntaria, no es obligatorio hasta el día de hoy. Pero cuando venga la marca de él, la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca. Entonces, ovejitas del Señor, si Dios nos está dando la oportunidad de convertirnos a él, si esto es una alarma, cuidado, hermano,
quitemos. Apártate, enciérrate, deja lo que a Él no le agrada, haz lo que a Él le agrada, porque pronto va a sonar la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados. La Biblia lo enseña, ustedes y yo lo creemos. Entonces yo vuelvo y quiero terminar con esto. Si usted se pierde esto, se perdió el mensaje por completo. Escúcheme, hermano. Oiga, qué duro lo que le voy a decir. Entiende por qué han llegado sendas oportunidades a su vida y usted no las ha recibido ni las ha aceptado. Y después su alma le dice, pero ¿por qué no aceptaste eso? ¿Por qué no dijiste sí? No, hermano, es que Dios no lo quería. Si algo es tuyo, Él va a pelear para que llegue a tus manos. Jehová sabe que somos polvo. Jehová sabe que somos limitados. Jehová sabe que no estamos siempre despiertos, hermano. Él no va a permitir que lo que para ti viene se pierda, pero lo que no es para ti, Él se va a oponer. Él va a hacer lo posible y lo imposible para que tú no digas sí, procurando guardar tu alma. Ahora le voy a hablar más claro. Usted me va a decir, hermano, entonces esos que andan predicando que tenemos que tomar los puestos de gobierno, que debemos de tomar las alcaldías, que tenemos que tomar las diputaciones, que debemos de poner a los presidentes de las cortes de apelaciones laborales, mercantiles. Hermano, yo le pregunto a usted que me está oyendo, ¿será que eso es de Dios? Contésteme un momentito. ¿Será que es de Dios? ¿Alguien que haya contestado ya? Estamos dando un segundito para que usted interactúe y que hagamos de esto un diálogo y no un monólogo. Amén. Bueno, entonces yo le voy a decir, no es de Dios. Y quiere que le diga algo. En Guatemala hemos tenido presidentes evangélicos, ¿sí o no? Y hoy andan huyendo, hermano. Hoy andan afligidos que el libramiento de no sé qué país del mundo, de cualquier galaxia de la tierra. Y que, hermano de mi corazón, hermanita Silvita Echeverría dice, no, dice, hermano, pero que Dios puede poner siervos de Él. Tenemos en Guatemala la historia de un hombre que Dios lo levantó aquí, que Él lo levantó por un tiempo, cuando Él ya se quedó él, hermano, ahí se arruinó la cosa. Pero escúcheme, Dios tiene tiempos, hermano de mi corazón. Lo que pasa es que uno no sabe conocer los tiempos de su visitación. Por eso la morada de Israel fue dejada desierta, fue dejada vacía. Usted quiere ir a buscar a Dios. Mire, mi pastor fue nombrado embajador mundial de la paz en Israel. Todos los años le invitaban a predicar, hasta que un día en el Valle de Megiddo, mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, y fundador de la iglesia Misión Cristiana Elim, se puso a predicar en el valle, en el monte que da al valle de Megiddo, y les dijo, ustedes no son Israel, ustedes se llaman Jacob, ustedes van a volverse Israel aquí en el valle de Megiddo o Armagedón. Y ese día, hermano, le quisieron matar a él, hermano, unos grupos radicales, hermano, buscando matarlo. Él corriendo se fue en una zanja de arena y el polvo le cubrió y los jeeps se fueron. Y Dios le dijo una cosa: yo he dejado esta morada vacía. ¿Qué haces tú buscándome a mí? Aleluya. Porque ahora estoy entre los gentiles, hermano. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos aquellos que le hemos recibido nos ha dado la oportunidad de llegar a ser llamados hijos del Dios Altísimo. Alabanzas a su nombre. Entonces yo quiero, hermano, testificarle a usted lo siguiente. Si la Biblia en el libro de Lucas 19 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos de entre ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermano precioso, yo quiero decirle algo. Si usted ha peleado por años en algo, y si no es la voluntad de Dios, ¿sabe qué le dijo el Señor a Pablo? Deja de dar patadas en contra del aguijón.
Deja de estar golpeándote. Es que me tiene que decir que sí. Es que ese negocio me tiene que salir. Es que no, hermano precioso, en el nombre de Jesús, detente, porque juntamente contigo lastimas a los que contigo están, que los que te creen, los que te aman. Y aquí voy a decirle algo. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Por qué cree usted, oveja, que hemos escuchado por miles las historias de archimillonarios que mueren pobres? O que se limitaron, hermano, en su vida y vino un hijo, hija, hijos, hijas, esposas, amantes, que malbarataron todo el dinero que tenían. ¿Sabe por qué, oveja? Salomón o Lemuel dijo: nadie sabe para quién trabaja. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hermano, una vez le es dado al hombre morir y después el juicio. Por lo cual yo quiero testificarle lo siguiente: iglesia de Cristo, tú tienes linderos. Antes de hacer las cosas, pregunta. Si tú no tienes paz, si tú tienes angustia, ansiedad, eso no puede ser de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Si tú tienes tristeza por hacer un negocio, no lo hagas. Si tienes paz en no hacerlo, entonces no lo hagas. Hermano, yo sé que es difícil. Esto es prueba y error. Nos equivocamos a cada rato. Mire a Samuel, mire a Sansón, mire a Josué, que le enseñó sus riquezas a enemigos. Mire a Moisés, que le pegó a la piedra de Horeb. Mire, hermano, mire. Esto es por todos lados. Y luego mire si usted introspectivamente y yo hemos fallado, creyendo que es la voluntad de Dios. Hemos querido criar a nuestros hijos en el evangelio, hermano, como que fuese firmes, paga, saludo 1, 2, 3, cántale. No, hermano, pero en nuestra buena intención hemos tal vez lastimado sus almas. Y otros papás, no, ahí dejémoslo, si es de Dios va a volver, y si no, pues nunca fue. Dice, eso no es ni de la Biblia, hermano. Pero le testifico algo: Dios mira la intención del corazón. Aleluya, hermano. ¿Por qué cree usted que los hombres celebran el Día del Padre, por ejemplo, el Día de la Madre? Porque ellos saben que en su corazón que deben de rendirle culto, honor, alabanzas a sus progenitores, aunque sea una vez al año. Y hay gente que literalmente es el único día o que lo ven o que envían algo a su casa. Usted no es así, ¿va, hermano? Usted siempre: papi, te mandé una ofrenda. Papi, la comida que te gusta. Te mandé tu pollo campero, porque ahora, hermano, ahora no hay excusa. Tanto medio electrónico para poder enviarle comida, zapatos, ropa, medicina a sus amados padres, antes que se extingan. Y después tú digas: ¿por qué no aproveché a mis padres? Ese que te aconsejó de gratis, esa que siempre estuvo pendiente de ti con todos y sus errores. Porque vaya, si no tenemos errores los humanos, aleluya, pero tenemos uno que no se equivoca, uno que es perfecto, aleluya, el más hermoso de los hijos de los hombres, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los señores, que está esta noche aquí, pero está esa noche también ahí contigo, que está en la Argentina, que está en Puerto Rico desde donde nos ven, que está en España, que está, hermano, en Honduras, en El Salvador, en el sur de México, en los Estados Unidos, en el sur, en el centro y en el norte donde nos ven. Yo quiero decirte en esta maravillosa hora, Señor, hermano, que el Señor vino para decirte que tienes linderos y que ya no le des patadas en contra de su perfecta voluntad. Entiende cómo la iglesia debe, dice Pedro, oiga, cuando levantaron a los 7 diáconos, se recuerda, de los cuales el mayor era Esteban, porque de su mano eran hechos grandes prodigios y milagros y el pueblo lo tenía en gran estima. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque no nos es permitido a nosotros servir las mesas, no es bueno que las sirvamos. Nosotros tenemos que dedicarnos al estudio de la palabra y a la oración. ¿Sabe por qué, hermano? Pedro era un hombre de carácter. Entonces estaba quejando la gente: hermano, como nosotros somos prosélitos, no nos dan lo mismo que a los judíos. Porque fíjate que el bodeguero y todos ustedes son judíos, entonces le dan más. Y Pedro se enoja. Cuando Pedro vio que se estaba bajando de la cruz, el Pedro viejo,
Entonces dijo, no, nosotros los apóstoles, el grupo ministerial, el grupo de primera línea, el grupo de contención, de choque, no es bueno que sirva a las mesas, sino levanten entre ustedes varones, entre comillas, el que tiene oídos para oír, oiga, varones llenos del Espíritu Santo, aleluya, que gobiernen la iglesia. Oh, hermano de mi corazón, yo te quiero decir algo. Si Dios te dio una comarca, si tú tienes tu taller, si tú tienes tu panadería, tu tienda, tu trabajo, y ahí te ha bendecido Jehová, ahí quédate, espérate. Dios no falla. Si Él te quiere cambiar, Él tiene sueños, visiones, profetas, palabra de ciencia, aleluya. Él no va a dejar que tu pie, no va a dar tu pie al tropezadero, si tú confías de todo tu corazón en Él. Porque así está escrito, fíate de Jehová de todo tu corazón y Él concederá los deseos de tu alma. Fíate de Jehová, espera en Él y Él hará, hermano. La Biblia dice, puede más la oración del justo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces lo que debemos de hacer es clamar, tener la disposición de hacer la voluntad de Él versus la nuestra. No es fácil, menos cuando las oportunidades son grandes y buenas, sí, pero también Satanás le ofreció cosas a Jesús. Pues si postrado me adorares, todo esto te daré. O sea, oportunidad no significa que sea la voluntad de Dios. Tú tienes un lindero, quédate ahí, ahí te va a prosperar Dios. Dios sabe con cuántos tantos aguantas tú y Él sabe con cuántos tantos se afecta tu alma. Gloria y honra y alabanza sea al Señor. Y concluyo con esto. Israel es un territorio un poquito más pequeño que el Estado soberano, libre e independiente de San Salvador, vecino nuestro. Y es más, es un poquito más pequeño que nuestro departamento más grande, que se llama Petén. Oiga eso, Petén es más grande que El Salvador. Vaya, Israel es un poquitito más chico que El Salvador, hermano. Está alrededor de 1.500 millones de árabes endemoniados que desean el mal y la destrucción de Israel. Y dígame usted, ¿por qué Israel duerme? ¿Por qué Israel no está malo de los nervios, del corazón, hermano, con aquel? Sí, porque Jehová dice, Dios dará el sueño a su amado. Porque en este santo libro el Señor le dijo a Josué, he aquí yo te doy toda esa tierra y nadie te podrá enfrentar en ella. Hermano, la Biblia en el libro de Daniel dice que cuando termine la diáspora y regresen a Israel, o sea, la dispersación, nunca más os sacarán de vuestras tierras, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que mire, ni porque haya 1.500 millones de árabes, más los que no lo quieren de los Países Bajos de Europa, países de África, hermano, a pesar de eso, Dios va a guardar a su santo escogido, al pueblo de Dios. Como le voy a decir algo, como te ha guardado a ti y me ha guardado también a mí, entre leones, hermano, entre serpientes, entre escorpiones, porque Él así lo dijo. Aquí yo os echo entre leones, entre escorpiones, hermano. ¿Y qué dice la Biblia? Confíen, yo he vencido. Esos que son ponzoñosos, esos que su lengua es peor que veneno de cobra, hermano, pero Jehová es suficiente para quebrarle el colmillo a toda, hermano, serpiente. Por eso la gente que tiene muy venenosas serpientes como mascotas, le quitan rapidito los colmillos, hermano. Ahora yo te digo algo con todo mi corazón. Oh, gloria a Dios. Si este año y medio no te doblegó a ti y a mí, muy difícilmente algo lo vaya a hacer. Si este año y medio no te hizo reflexionar sobre tus caminos y mis caminos, muy difícilmente algo lo vaya a hacer, hermano. Porque ¿sabe qué dice el libro de Apocalipsis? Que más blasfemaban en contra de Dios cada vez que venía una plaga. ¿Dónde está Dios? Dice, si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Imagínese, hermano. Entonces la pregunta sería, bueno, si tú amas a Dios, ¿por qué tú sos tan ofensivo, tan violento, tan no sé qué cosas? Hermano, yo te digo con todo mi corazón, Dios tiene para ti un espacio,
No nos salga. Iglesia de Cristo, no es bueno que sirva la mesa. Dios va a levantar hombres llenos de su poder para eso. A ti te es necesario leer la palabra, orar, buscar su nombre, buscar su santo rostro en el Espíritu Santo de Dios. Pero cada vez que la iglesia se sale y se va a gobernar, si no sabe gobernar su propia alma, hermano, va a lograr gobernar el alma de otra gente amargada que no quiere nada. Si es colocho, que lo quería pelo liso; si es pelo liso, lo quiere negro; si era negro, se lo pone blanco. Hermano, el hombre no quiere nada. Si con Cristo es difícil que los humanos caminemos haciendo lo que a Él le agrada, ahora imagínense el que no tiene a Cristo como Señor de su vida, porque vaya, ustedes y yo reaccionamos a la palabra del Señor, que es poderosa, que ahora ya no es implantación de la palabra, ahora ya no es impuesta, ahora es el consejo de la palabra. Pero hay quienes, según el sometimiento, según el trato, según el ministerio, la palabra del Señor sí es una ley, sí es obligatoria para ellos. Para hay gente, hermano, aleluya, que sí conoce la voluntad de Dios, que no se mueven fuera de la voluntad de Dios, que rapidito dicen: voy a orar, dame un tiempo, déjame buscar al Señor, aleluya, porque cada vez que le he buscado finamente, Él me ha respondido. Él le ha respondido a mis hijos sus oraciones, alabanzas al nombre del Señor. Esa gente siempre va a terminar bien, hermanos. Oh, gloria a Dios. Padre celestial, estamos en tus manos. Hemos reconocido que la iglesia tiene linderos. Hemos reconocido, Señor, que hay una voluntad, Padre, que tenemos que hacer, y es la tuya. Tú mismo dijiste: Padre, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Jesús en el Getsemaní, hermano? Señor, pasa de mí esta copa. O sea, no quería pasar ese momento que él veía venir, hermano. Pero ahí mismo dijo: Señor, mas hágase tu voluntad y no la mía. Dios sabe que no es fácil, hermano. Más en esta pandemia tan difícil. Yo sí tuve que llorar, hermanos, que amé, que me senté a comer con ellos unos días antes, y unos días después estaban partiendo a la presencia del Señor por el virus, coronavirus o COVID-19, y partieron, hermano. Oh, hermano, qué cosa tan terrible, sin haberles hecho nosotros nada a ese pueblo, que la Biblia le llama el ejército amarillo. Ellos se han enriquecido de nosotros, hermano, y mire lo que han hecho. Pero yo quiero en esta hora preciosa orar por mi hermano Oscar Zulá, que él ha estado malito de su cabecita, hermano. Ayúdeme a orar por él, Oscar Zulá. Mi hermana Alma, ella sabe su apellido, hermano, dieron positivos, casi todos, menos ella, a COVID. Dios la tiene de pie para mantener el hogar. A mi hermana Josefina, la suegra de una hermana muy amada, tiene batallas físicas de salud. Auri también, mi hermana Auri, enviamos una palabra de salud, ten confianza. Mi hermano Carlos Ramírez, hasta donde estás, poderoso es Jesucristo, y él ha dicho: yo soy Jehová tu sanador, aleluya. La Biblia dice: echa sobre mí tus cargas. La Biblia dice que el precio de nuestra paz fue sobre él, y que por su llaga nosotros fuimos curados. Hermana Brenda Nova, hay una palabra de salud, de potencia para ustedes. Hermana Magnolia Herrera, te bendecimos hasta donde estés. Hermano Antonio Andrino, Jehová te ha sacado del valle de la sombra de la muerte. Mi hermano comisario Javier López, Dios en su fineza se ha acordado de ti, haciéndote traer a tierra segura. Lourdes Sequén, en el nombre de Jesús de Nazaret, te enviamos una palabra de salud. Sonia Velázquez, que nos oyes, hermana, hasta los Estados Unidos de América, hemos orado a Cristo suplicando que Él muestre su voluntad en las decisiones que debes de tomar. Sonia Hernández, aleluya, creemos en el poder de Dios. Hermana de mi hermana Elenita, tenemos la confianza, Elena, mira,
No son las máquinas las que dicen. La última palabra siempre la va a tener Jesucristo. Gloria a su nombre. Oh, hermano precioso. Hay personas que le están quitando sus miembros hasta las rodillas, hermano. Tenemos que orar. Ayúdeme a orar usted en su casa, para que esta gente encuentre contentamiento de despertarse mañana y ya no tener sus piernitas, hermano. Cómo se va desgastando el hombre y de qué se la lleva uno, hermano. Bendigo a mi hermano Elías, gran varón de Dios. Elías, te bendigo, mi hijo, ahí en tu casa. Saludo a mi hermano Elmar Morales, a mi hermana Fabi Rosales, Virginia Reyes, María Ortiz Rosales, Sonia Velázquez, Elías Machado, familia Gómez Escobar, Elenita Domínguez, familia Castelán, te bendigo, hermano, y desatamos sanidad sobre todo tu campamento. Antonio Espino, te bendigo, Antonio. Claudia Úbeda, te bendigo, sobrina linda, mi corazón te ama. Familia Osoy, te bendigo, Tavo. Jehová se acuerde de las finezas que has mostrado para esta casa, hermano Tavo. Doy gloria a Dios por tu vida. Oh, gloria a su nombre, hermano. Bendigo, hermano de mi corazón, a la familia Machado, a la familia Nova, José Reyes, Beli Zulá, Jorge Reyes, Karina Morán, Saray Cortés, Angie Ramírez, familia Ramírez Úbeda. Angie, te bendigo, mi doctora preferida, hermana Vicky, hermana Orfe y su familia. Te bendigo, hermana Rita. Jehová Dios sabe que te amo y amo a tu descendencia. Amilcar Roche, Silvita Echeverría, varona de Dios, Marcela Sánchez, familia Jiménez y a toda la familia que con él nos ve. Héctor Mora, Abel de la Cruz, mi primo y pastor también. Padre, hemos predicado tu palabra y reconocemos que como Pedro, cuando hemos sido jóvenes, hemos ido y venido a donde sencillamente nos da la gana. Pero ahora hemos ido siendo llevados por tu voluntad a donde no queremos. 1 año y medio, Señor, estuvimos encerrados porque esa fue tu voluntad y no la nuestra. 1 año y medio descansó la tierra de la maldad del hombre, aunque se desató otra maldad. Señor, 1 año y medio, Padre. Y a nosotros todavía nos toca bregar, porque en este país están vale decir, hermano, que se inscriban y se inscriban. Para las vacunas sencillamente no hay, hermano. Las que hay apenas vienen y ya vienen atrasadas, ya se deben, como una especie de demagogia, apúntese, apúntese. Y la gente, hermano, buscando. Pero miren, la sangre de Cristo tiene todo poder. Y si Jehová te ha guardado en este año y medio en lo peor, ¿cómo no te va a guardar ahora? La Biblia dice, caerán 1000 junto a ti y 10,000, mas a ti no llegará. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta hora? ¿Cuántos levantan su mano derecha y dicen, Señor, yo recibo que esta maldad no va a llegar a mí, que esto no va a tocar mi morada, porque así está escrito, ni tocará peste tu morada? Recíbalo en el nombre de Jesús. Vamos a orar también por mi hermana Maíba, por su cuerpo. Poderoso es Dios para mantener intacto nuestro cuerpo hasta el día de su venida. Magdita, también te bendigo. Padre, damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa del mes de junio, corriendo y terminando ya el día 10, Señor. Yo te pido misericordia por mi país, Padre. Somos el penúltimo país en vacunación en toda América, Padre. Solamente antecedido por Haití, Señor. Te pido perdón, Padre, te pido misericordia. Visita los hospitales que se dicen están a más no poder por problemas respiratorios, que es lo que básicamente ataca a ese demonio, Señor. Cóbrale a esa gente que malvadamente desató esto, Señor, creyéndose ser dioses y no son más que hombres de barro, Padre. Padre, yo te pido por aquel que está desconsolado a la orilla de una cama. Hermanos, en esta emergencia yo he enviado fotos donde tuve que ir a entregar ovejitas, hermano, porque estaban ya partiendo. Y en los hospitales, en lo peor
de la pandemia, hermano, y Dios sabe que yo no me la llevo en nada, ni procuro. No, hermano, yo oré, le pedí al Señor que me cubriera, me puse escafandra, todo cuanto se podía. Y hermano, la gente salía de las habitaciones. Pastor, ore por mí. Ore por mi hijo, por favor. Que no le alcanza el aire y ya no hay oxígeno en el hospital. Un milagro de Dios. Hermano, y tú y yo estamos vivos. Dime por qué. Por bueno. Si bueno no hay ninguno, hermano. Mi pastor decía, nadie está tan cerca de Dios que no pueda acercarse más, ni nadie está tan lejos que no pueda acercarse. No, hermano, mira, estamos de pie porque Dios es misericordioso. Por la misericordia de Jehová estamos de pie. Por la misericordia de Jehová estamos de pie. Padre, yo alzo mis manos y marcóndoro, rajalandarabasojaba. Pon tu mano, Jehová, de salud sobre la vida del hermano Hugo Roberto en Los Ángeles, en el nombre de Jesús. Sanidad en ese cerebro, Padre. Sanidad en la vida de Leslie, de sus hijos. Usa, levanta a tus siervos, a mi tío Domínguez, levántalo con poder, Padre Isalaya, Saja, manso, poderoso es tu nombre. La Biblia dice que la oración del justo puede más. Nosotros clamamos tu nombre, sabiendo que tú tienes toda autoridad, dominio y gloria. Gracias te damos, Espíritu Santo. Hermana Rita, te bendigo, hermana Rita. Tú estás hoy es tu onomástico. O mañana, porque Pame cumple años antes que tú, mi hija Pamela cumple años mañana juntamente contigo. Te bendigo, Rita. En esta casa siempre vas a ser bien recibida, mi hija. Tú, tus hijos, Jorgito, Irving, te amamos, hermana. Yo bendigo tu vida y le ruego a Dios que le abra puertas de par en par que lleven tu nombre, solo tu nombre, hermana, aleluya. Y declaro victoria sobre ti. Rompo toda maldición del infierno, la ato con cadenas y ordeno sea, suelte lo que es tuyo, es tu heredad, llegue a tus manos y la disfrutes. Y nunca olvides que Dios ha sido fino, misericordioso para contigo. Hermanos, Dios les bendiga. Les pido que mantengamos la sensibilidad delante de Dios, porque yo tengo gente por la que estoy orando ahorita, hermano, que están en el hospital provisional, hermano, el Parque de la Industria, Villanueva, del Ix. Hay gente que yo amo, hermano, que procuran respirar y el oxígeno no les llega. Ahí está mi hermano comisario que sabe lo que es procurar respirar y no se puede, hermano. Oh, hermano, yo ruego misericordia. Dios, Él oye la oración de los justos. Mamá, no dejes de orar por tu hijo. Cree, clama con convicción, porque ellos van a venir a Cristo en su tiempo. Dios les bendiga, ovejitas, y todos aquellos que finamente nos han extendido una mano de amor, no la corten. Y aquellos que quieran hacerlo y pueden, pídanos la información por medio de la bandeja de Messenger misma que le haremos llegar. Mire, esto yo no lo podría hacer si usted no nos apoya. Yo tuve que cambiar 3 veces distintas la velocidad del internet a fin de poder salir, hermano, con lo, digamos, el mínimo mejor aceptable para poder salir casi en tiempo real. Solo aquellos que saben notan alguna dilación, de lo contrario, pero eso yo no lo hubiera podido hacer. Si usted, los que finamente se acuerdan, como está escrito, no olvidándonos de aquellos que nos enseñaron la palabra, usted comprométase con Dios, porque no sabe los milagros que nos han testificado, hermano. Ahí está mi hermana Maribel, mi hermana Fabi, que han recibido milagros del Señor. Así que el Señor, mi hermana Vicky, la bendigo, mamá. Hermana Vicky también ya venció, hermano. Ella sabe que Vicky es, ya venció al demonio de COVID, hermano. Ya lo venció, hermano. Que mire, Dios que es tan bueno, hermano. ¿Quiere que le diga algo? Yo termino con esto. En el mes de noviembre del año pasado yo fui a Oklahoma, en lo peor del virus, hermano.
Dios sabe qué batallas llevaba yo, hermano. ¿Y sabe qué? Entré y salí sin ser visto porque Dios es bueno. Y así nos hubiéramos muerto en esta enfermedad. La Biblia dice, porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así que pues, ausentes en el cuerpo, presentes en el espíritu. Dios les bendiga, hermanos, mi hermana Tulipán, hermano, mi sobrino, te amo, mi hijo, donde quiera que estés, en el nombre de Jesús. Benditos sean, hermanos. Dios les bendiga. Amén y amén.